from heaven to earth to die for me. Amigos de María Visión, bienvenidos a Apologética, las razones de nuestra esperanza. Soy Rafael Piña Valdés, es para mí, como cada semana, que nos podemos encontrar. Un gran gusto, una gran alegría, sobre todo un grandísimo honor, poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo, claro, como hemos dicho antes, en la medida que una religión que hunde sus raíces más profundas en la humildad nos permite sentirnos orgullosos. Le doy la bienvenida a todos los que siguen este espacio a lo largo y ancho del bellísimo continente americano, desde los Estados Unidos de Norteamérica hasta Argentina, obviamente, pasando por la bellísima República Mexicana, desde donde María Visión lleva esta señal católica a muchísimos países que incluyen nuestros hermanos de Centroamérica, de Sudamérica y también algunos hermanos en Europa. También les agradezco a todos los que siguen más allá de estas fronteras a través de nuestra señal de internet. Les recuerdo www.mariavision.com, una señal que se transmite también en vivo y que además ustedes en esa dirección pueden encontrar el sitio oficial de María Visión, no se dejen llevar por otros, y encontrarán muchísima información, muchísimas noticias, muchísimas cosas del canal y de su programación. Les invito a que si no lo conocen, aparece en su pantalla www.mariavision.com. Este espacio, amigos de Apologética, que semana a semana con la gracia del Señor y la protección de María Santísima llevamos a cabo, tiene por objetivo explicar de la manera más simple, más sencilla posible nuestra fe. Apologética, para aquellos de ustedes que sea la primera ocasión que nos sintonicen o una de las primeras, es una palabra de origen griego en su etimología que significa defensa y que ya los primeros cristianos utilizaban sobre todo para dar razón de su esperanza, como nos exhortaba el buen San Pedro en la primera de sus cartas que aparece en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Pero les decía yo que los primeros cristianos utilizaban esta herramienta, la apologética, más que para defender, para explicar. Para explicar sobre todo a un mundo no judío, una creencia que tenía un origen judío, para explicar a un mundo gentil, pagano, el porqué de la razón tan grande de vivir de los cristianos y sobre todo la razón que les llevaba incluso a veces a morir, si así les demandaban las circunstancias, antes que negar aquella fe. Apologética, pues, como nos dijeron los obispos latinoamericanos, reunidos en Aparecida, Brasil, hace algunos años, en el número 229 de aquel documento conclusivo producto de esa reunión. Una apologética nueva, que sea como la que hacían los primeros cristianos, de explicación más que de defensa. Hay que reconocerlo, en las últimas décadas, varias décadas ya, los cristianos, por una u otra razón, caímos en una indiferencia hacia nuestra propia fe. Una indiferencia en la creencia que ha llevado a una indiferencia también en la práctica. Y estas dos se retroalimentan. Una indiferencia en la práctica del cristianismo, sin duda, lleva a un enfriamiento de la creencia también. Entonces estamos llamados todos a ser apologistas, no únicamente los obispos con el Papa, o los sacerdotes diáconos y seminaristas, no únicamente las religiosas o los teólogos o los biblistas, sino todos. Allí donde el Señor nos ha llamado, en la vocación que sea, con el nivel de estudios que sea, si tú eres un cristiano católico bautizado, tienes, mira lo que voy a decir, la obligación de dar razones de tu esperanza. Pero no lo veas solo como una obligación, velo también como un derecho. Tienes derecho de conocer, amar tu fe y exponerla y explicarla a los demás. Ahora, si tú además de tener el sacramento del bautismo, has recibido el sacramento de la confirmación, este llamado a ser apologista es más grande. Porque en la confirmación tú fuiste configurado con Cristo de manera más plena. En la confirmación tú recibiste las gracias del Espíritu Santo necesarias para ser testigo de Cristo en medio de este mundo, incluso hasta la muerte, si así te fuese requerido. Entonces, considérala muy tuya esta labor de la apologética, con tu nivel de conocimiento. Ahora, yo siempre exhorto a conocer más, a estudiar más, pero sobre todo a vivir más, a orar más,
a estar más cerca de los sacramentos. Cuando en alguna ocasión alguien me pregunta, ¿qué puedo hacer yo para conocer mejor la Escritura? ¿Qué puedo hacer yo para conocer mejor esta fe? ¿Qué puedo hacer yo para exponerla a los demás? Lo primero que siempre recomiendo es, asiste a misa con frecuencia, de ser posible todos los días y no faltes nunca el domingo, y confiésate con mucha regularidad. Y me dicen, bueno, sí, pero yo te estaba preguntando por cuestiones académicas, intelectuales. Pues sí, pero si no tienes como fundamento la Eucaristía y la confesión, ese binomio inseparable, recuerda que no van una sin la otra. Si no tienes como fundamento a Cristo en esos sacramentos, pues toda la labor bíblica, teológica, de estudio que tú puedas hacer, se quedará tal vez en algo más bien intelectual, no de corazón. En cambio, si tú logras combinar la vivencia sacramental, la presencia sacramental de Cristo en tu vida, con el estudio, allí sí que irás logrando progreso en muchas áreas de tu vida. No solamente aquí, sino aquí, que es lo más importante. Siempre me gusta decir que la apologética, más que ser una cuestión de convencimiento, es una cuestión, lo dije mal, más que ser una cuestión de conocimiento, es una cuestión de convencimiento. Más que ser una cuestión de razón, es una cuestión del corazón. Hay que estar convencido, hay que estar apasionado, porque uno no puede convencer a nadie si no cree firmemente aquello de lo que está hablando. Y difícilmente vas a creer apasionadamente en algo que no estás viviendo. Alguien te puede dar un discurso, un sermón entero sobre la oración, pero si esa persona no ora, difícilmente convencerá a alguien. Alguien te puede dar todas las bases bíblicas y teológicas de la Eucaristía, pero si esa persona no cree en la presencia real de Jesucristo allí, difícilmente moverá a alguien. Hay que, pues, hacer siempre un esfuerzo para que nuestra mejor apologética sea la del testimonio. Las personas que mejor explican su fe a las demás, y que yo he conocido aquellas que mejor explican su fe, son las que ni siquiera tienen que decir una palabra. Las que simplemente, con su ejemplo de vida, le dan ejemplo a todos. Convencen a muchísimos. Y son un aliciente para aquellos que han recaído en la práctica de la fe, muchísimo más que aquellos de nosotros que tal vez hasta tenemos un programa de televisión hablando de esto cada semana. Así pues, yo te invito, sé un apologista, da testimonio de tu fe y en la medida de tus posibilidades, conócela, enamórate más de ella. En este programa tenemos algunos medios de comunicación para, bueno, estar en una relación un poco más dinámica. El primero de ellos es el correo electrónico que va a estar apareciendo constantemente durante el programa en tu pantalla. Allí está ahora. apologética@mariavision.com, donde, bueno, recibo comentarios, sobre todo, les agradezco muchísimo, dudas, algunas preguntas, sugerencias para futuros temas. Bueno, todo eso allí, lo recuerdo, apologética@mariavision.com. Y también otro medio electrónico es a través de esta red social llamada Facebook, donde hay una página para este programa. Lo pueden encontrar con el título del mismo. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Muy cuidadoso, busquen donde diga programa de televisión. Allí frecuentemente hay noticias, actualizaciones acerca de los temas que aquí tocamos, del programa de María Visión, etc. La tercera forma de comunicación a su disposición es el teléfono. Durante los cortes del programa van a aparecer en su pantalla los números de María Visión, que están a su disposición no solamente durante los minutos que dura esta emisión, sino 24 horas al día. Yo no sé si los que están viendo ahora todos lo sabían. Los teléfonos de María Visión están disponibles 24 horas. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás de esos teléfonos 24 horas, todos los días, dispuestos a recibir sus peticiones de oración, sus intenciones, sus comentarios, muchísimas cosas. Ahí están los teléfonos que aparecen en su pantalla. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, quiero compartir un pasaje de la Escritura que nos va a ayudar a dar pie a el tema del día de hoy. Es un pasaje de la carta de San Pedro, primera carta de San Pedro, que está en el Nuevo Testamento,
Si tú eres más o menos nuevo en esto de la Biblia, bueno, el Nuevo Testamento es, digamos, la segunda parte de la Biblia, la última parte, que se compone de 27 libros. La Biblia en total tiene 73, 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Pues la primera carta de San Pedro, hay dos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4, a partir del versículo 7, dice lo siguiente: el fin de todas las cosas está cercano. Sean pues sensatos y sobrios para darse a la oración. Ante todo, tengan entre ustedes intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin murmurar. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. ¿Pusieron atención a la primera frase de lo que ahora compartíamos de esta carta de San Pedro? Espero que sí. El fin de todas las cosas está cercano. Vamos a ver. ¿Cuándo escribiría San Pedro esto? No voy a aventurarme a dar una fecha exacta, pero sabemos que fue en algún momento después de la ascensión del Señor. De hecho, tenemos muy buenos indicios para saber que fueron varias décadas después. Y antes del año 66-67, cuando el registro marca que murió Pedro. Es decir, que este escrito tiene poco menos de 2000 años. Sí, qué fácil se dice, ¿no? Poco menos de 2000 años. ¿Y cómo dice el versículo 7 de este capítulo 4? El fin de todas las cosas está cercano. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en diferentes medios, en diferentes ambientes, conversaciones acerca del llamado fin del mundo? Y hay quien se aventura a poner fechas, hay quien utiliza a los mayas, hay quien utiliza la combinación de los astros y las alineaciones para decir el fin del mundo ya está aquí. Innumerables, literalmente innumerables personas se han aventurado incluso a ponerle fecha. Y así como aventureros ha habido, pues fracasos también. Todos los que le han puesto una fecha que ya pasó y el fin de los tiempos no llegó, pues se convirtieron automáticamente en falsos profetas. El día de hoy yo quiero que hablemos de un tema que tiene que ver con esto, pero con muchas otras cosas. Hoy vamos a hablar de quiénes son los adventistas. Pero este tema lo vamos a iniciar, a desarrollar después de este corte que vamos a hacer ahora, al cual yo les invito que lo tomen como una oportunidad para ir por la Biblia, para tomar los teléfonos del canal, para tomar tal vez una taza de café o algo así y regresar, porque será breve. E iniciaremos con este tema que ya les he anunciado. Vamos y regresamos. Amigos, qué bueno que se quedaron con nosotros en Apologética, las razones de nuestra esperanza. Ya les anunciaba yo al final del bloque anterior cuál será el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del significado de ser adventista. ¿Qué significa ser adventista? Va a estar en su pantalla ahora en un instante. Este tema, bueno, lo he puesto totalmente a propósito con una reciente visita que hice al bellísimo estado mexicano de Chiapas. Una parroquia encabezada por un sacerdote de esa comunidad y un grupo de hermanos católicos me invitaron a un municipio, se los comparto porque es una historia realmente interesante, que se llama Tecpatán, en Chiapas. Un lugar hermosísimo, la naturaleza ahí, vamos, te hace prácticamente quedar maravillado al instante de la creación de Dios. Sin embargo, tiene una peculiaridad además de la belleza natural que abunda en esa región. La peculiaridad es que en este municipio mexicano, la gran mayoría de la población no es católica, como muchos pueden pensar, sobre todo quien vive en el extranjero acerca de México.
incluso aquellos de nosotros que vivimos en otros lugares de México. En este municipio de Chiapas, la gran mayoría de la población, arriba del 60, incluso me llegaron a decir hasta arriba del 70%, pertenece a un grupo llamado Adventistas del Séptimo Día. Una situación realmente curiosa. La Iglesia Católica allí no es mayoría. Una serie de factores históricos, se combinaron, y de otros tipos, para que esto en la actualidad sea así. Pues los días que estuve allí me motivaron a leer un poco más acerca de este grupo y a quererlo compartir, con todos ustedes. Utilizábamos en el bloque anterior una cita de la carta del apóstol Pedro, de su primera carta en particular, en la cual él nos decía que el fin de todas las cosas está cercano. Y decíamos que esto fue escrito hace cerca de 2000 años. Y cómo en muchos ambientes se maneja esta idea, del fin de los tiempos o del fin del mundo, que no son lo mismo, pero utilizaremos indistintamente la expresión para fines de este programa. ¿Y cuántos incluso han hecho un gran negocio con esto? Yo recuerdo cuando estaba próximo el año 2000, ¿cuántas personas se dejaron, cómo le podemos decir, embelesar, embaucar, maravillar por el supuesto fin del mundo que ese año anunciaba? Y se predecían catástrofes de todo tipo, financieras, naturales, meteoritos chocando con la Tierra, una infinidad de películas gracias a Hollywood inundaron los cines, libros con tintes apocalípticos. No pocas sectas surgieron invitando a aquellos que se adherían a hacer búnkers, por ejemplo, refugios bajo tierra, almacenando una gran cantidad de alimentos, de agua, de provisiones para sobrevivir lo más posible a estos eventos catastróficos que muchos pensaban inevitables simplemente porque estaba cercano el año 2000. No faltó quien también, con base en la Biblia, dijera que realmente ya el fin era inminente. Ciertamente el pasaje que hemos leído de Pedro tiene que ponernos a pensar. El fin de todas las cosas está cercano. Y no es el único pasaje en la Escritura que habla así, En el Nuevo Testamento hay varios pasajes de Pedro, de Pablo mismo, en los cuales se habla de esta inminencia. Pablo incluso en alguna de sus cartas habla, pienso en las cartas a los tesalonicenses, del inminente regreso del Señor. Una predicación de Pablo que llevó a algunos en la comunidad de Tesalónica incluso a utilizar como excusa aquello para ya no trabajar. Si el fin está tan cercano, ¿para qué trabajar? Una excusa. Y Pablo les dijo, no, el que no trabaje, que no coma. Recordando aquello que el Señor había puesto magistralmente en el Evangelio, que a cada día le baste su propio afán. Vivir cada día preparado para ese regreso del novio, que puede ser en medio de la noche y que no vaya a tomarnos como aquellas novias imprudentes que no habían preparado sus lámparas con el aceite suficiente. El fin de todas las cosas está cercano, decía esta palabra de Pedro, y cómo ha sido abusado este y otros pasajes para confundir, para dividir, para generar exaltaciones de terror. Ya, por ejemplo, cuando se acercaba también el año 1000, hay algunos registros de cómo también se había vivido en algunas personas, en algunos grupos, esta especie de
incertidumbre y expectativa milenarista. Ya a más recientes fechas, digamos los últimos 150 años, han surgido infinidad de grupos de este mismo corte milenarista y que, malinterpretando las escrituras, particularmente el Apocalipsis, por ejemplo, de San Juan, pues han pretendido crear grupos y grupos y grupos que una y otra vez han dado una fecha supuesta para el regreso de Cristo o para el fin de los tiempos o para alguna cosa así, e invariablemente han fallado. Después obviamente han tenido que inventar las más divertidas y curiosas justificaciones, pues para decir por qué se habían equivocado. Es muy interesante. Los adventistas del séptimo día, que son mayoría en esta comunidad en Chiapas, en la cual estuve hace unos días, y que existen en muchísimos países del mundo, son un grupo que tiene como característica girar en torno a una teología, llamémosle, escatológica. Y yo sé que muchos en casa ya dijeron, ya, me perdiste totalmente. ¿Qué son esas palabras tan...? Giran toda su teología, su creencia en torno al final de los tiempos. A eso se refiere la palabra escatología. Estos grupos son conocidos por muchos porque tienen una creencia también muy distintiva. Tienen varias, pero una muy particular. Ellos observan el sábado como el día en el cual se le da culto a Dios. A diferencia de el resto de los cristianos del mundo que lo hacemos en domingo. De ahí el apelativo del séptimo día. La primera parte de su nombre, adventistas, a los católicos inmediatamente nos tiene que recordar algo. ¿A qué nos recuerda la palabra adventista? Vamos a ver, los católicos en casa. Piensen, una pista. En el año litúrgico. En el año litúrgico. ¿Ya? Adviento, sí. El tiempo de Adviento. Recuerda, católico, ¿qué es el tiempo de Adviento para ti? Es ese momento del año litúrgico en el cual preparamos y anticipamos aquella celebración llena de alegría que es la de el nacimiento de Cristo. El Adviento nos lleva a la Navidad. Adviento, que significa venida. Escuchaba en estos días en Chiapas a un hermano católico en un diálogo con un hermano, hay que decirlo así, adventista del séptimo día, y le decía, vamos hermano, que ni siquiera su nombre es original, que eso del Adviento lo teníamos los católicos desde hace muchísimos siglos, antes que ustedes siquiera iniciaran su grupo. Porque los católicos también vivimos ese Adviento constante. Ese Adviento en el cual estamos siempre invocando al Señor para que vuelva. Si tú eres un católico que va a misa y que pone atención, que no te duermes o que no te vas con la mente a otro lugar, te habrás dado cuenta que en aquel momento majestuoso de la consagración, cuando por obra del Espíritu Santo y a través del ministerio sacerdotal, el pan y el vino se transubstancian, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, aquel momento que llamamos consagración, cuando el sacerdote toma en sus manos el cuerpo del Señor, cuando lo vuelve a dejar sobre la patena en el altar, cuando toma en sus manos el vino y lo convierte en sangre y lo vuelve a dejar, nos invita a proclamar algo, a pedir algo, con unas palabras que más o menos dicen así:
Este es el sacramento de nuestra fe. Y todos los católicos allí presentes proclamamos de manera solemne, elevamos al cielo de manera solemne unas palabras. Anunciamos tu muerte. Cristo murió por nosotros. Proclamamos tu resurrección. Cristo resucitó por nosotros. Ven, Señor Jesús. Es una petición de Adviento. Ven, Señor Jesús. Todos los días, prácticamente en todas las horas, en muchísimas, por no decir todas, pero no en todas, en muchísimas partes del mundo, hay un grupo de católicos diciendo esto. Piensa en todas las misas que se celebran alrededor del mundo a lo largo del día. Y en todas y cada una de ellas pedimos esto. Ven, Señor Jesús. ¿Te das cuenta cómo el adventista verdadero es el católico? Hacemos un corte y regresamos con más de este tema apasionante. ¿Qué significa ser adventista? Ya volvemos. La bellísima e iluminada Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, aquí a espaldas de María Visión, desde donde nosotros llevamos esta señal a muchísimos países, a muchísimos rincones, allí donde ustedes abren su hogar a través de la televisión para que entremos. Les agradecemos realmente a todos los que nos dejan entrar. Les recuerdo que yo ofrezco programa a programa orar por todos ustedes, todos los que ven ya sea un instante o completamente este programa, ya sean creyentes o no, ya sean cristianos o no, ya sean católicos o no, compartan lo que digo o no, por todos ustedes. Se comuniquen o no se comuniquen, ofrezco orar por sus intenciones, por sus necesidades. ¿Qué pido a cambio? Bueno, que ustedes allí donde estén, oren por nosotros, oren por María Visión, para que podamos seguir adelante con esta labor que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos. Hoy estamos hablando acerca del significado de ser adventista. ¿Qué significa ser adventista? Y te decía yo en el bloque anterior que para un católico la palabra adventista, bueno, te recuerda inmediatamente el tiempo de Adviento, y que Adviento tiene su raíz en aquello de espera de una venida. Advenire en latín, ¿no? Estamos como con el corazón ansioso de que Cristo regrese. Y en cada misa lo pedimos. Yo no sé si estas palabras, tú que eres católico, las dices con el corazón o las dices simplemente por repetición, como un robot. Hay un video muy curioso acerca del credo que dice, no seas un robot. Bueno, yo no sé si tú las dices como un robot o las dices realmente con el corazón. Ven, Señor Jesús. Palabras además finales del Apocalipsis. Así cierra San Juan ese libro majestuoso. Hay que decirlas con el corazón. Yo te invito, a partir de ahora, si no lo hacías, cuando estés en misa y llegue este momento, con el corazón, como una plegaria, como una súplica, con ansia, con necesidad. Ven, Señor Jesús. Si Jesús viene, significa que su reino será manifiesto a todos. Y eso es lo que los cristianos queremos. De ahí que para el cristiano no quepan interpretaciones del final de los tiempos que están basadas en el terror, que están basadas en la angustia. No. Para el cristiano, el libro del Apocalipsis y la escatología es enseñanza acerca del final de los tiempos. Es un mensaje basado en la esperanza, en la alegría, en la venida de Cristo. Por eso decía yo que los adventistas de verdad somos nosotros también. Ahora, conviene, ya que mencioné a este grupo, Adventistas del Séptimo Día, que comparta un poco de su historia, brevísima historia. No la sé de memoria, sé algunos hechos de memoria, por lo tanto me voy a permitir leer algunas cosas. Es muy interesante, hay que poner atención, porque hay detalles que son muy significativos y que nos ayudan a entender mucho del porqué de sus creencias.
Este movimiento, este grupo, algunos le llaman incluso secta, tiene sus raíces a un predicador americano de nombre William Miller, que vivió del año 1782 al año 1849, predicador norteamericano. Si observamos muchos de estos grupos que tienen gran presencia en Latinoamérica, adventistas del séptimo día, mormones, testigos de Jehová, tienen su origen en los Estados Unidos de América. Un fenómeno bastante curioso. Estos tres que he mencionado tienen también su origen más o menos en la misma época, mediados del siglo XIX. Curioso, predicador americano, William Miller, bautista él. Este otro grupo cristiano no católico, los bautistas, que también tienen sus creencias particulares. Ahora, aquí hay que empezar a tener bien abierto el sentido común y ver cómo este era un hombre bautista. Los bautistas son uno de los muchísimos grupos que comenzaron a formarse a partir del siglo XVI con aquella gran división que hubo en la Iglesia, que se conoce en la historia con el nombre de Reforma Protestante. Pues de Reforma, pues porque sí, le cambió la forma, muchísimos católicos dejaron de serlo, pero no reformó nada. Muy bien, bautista, William Miller, que inició prediciendo él la segunda venida de Cristo y dijo que esta ocurriría dio unas fechas bastante exactas, entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Dio una ventana de un año. Curiosamente, el 21 de marzo, en este hemisferio, pues sucede más o menos el inicio de la primavera, el equinoccio de primavera. Ahora, dado que este hombre, junto con sus seguidores, proclamaban el inminente adviento de Cristo, la inminente venida de Cristo, se les empezó a conocer con el nombre de adventistas. Cualquier persona que proponga una idea, sobre todo una idea, así de espectacular, va a tener seguidores, créanmelo. Desafortunadamente, así es. Una persona se para en una plaza pública y comienza con cierta habilidad para hablar en público, a dar una serie de fechas, y si a esto le añade usted un poco de citas bíblicas, y mezcla usted en esto, acontecimientos actuales como terremotos, huracanes, epidemias, a más de algunas de sus palabras le van a convencer y formará un grupo. Bueno, el señor Miller dijo, la segunda venida de Cristo será entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, y atrajo a un grupo de seguidores que por predicar incesantemente este adviento inminente de Cristo se les conoció como adventistas. Entonces, fíjense, un predicador bautista que se sale de la creencia de los bautistas. Los bautistas no predicen la segunda venida de Cristo, no le ponen fecha. Entonces se sale de esa creencia y genera un grupo nuevo que se empieza a conocer como adventistas. Esta es la esencia del protestantismo manifestada. La esencia del protestantismo manifestada. ¿Cuál es la semilla que plantó Martín Lutero? La de pretender renovar, vamos a concederle el beneficio de la duda y vamos a presuponer buena fe de su parte. La de pretender renovar a través de la fragmentación. Pretender renovar a través de la división. Cuando la historia está repleta de casos de santos verdaderos que lograron renovación, verdadera reforma
traer verdadera santidad al seno de la iglesia, no a través de la división, sino a través de ser simplemente lo que eran, santos. A través de la oración, a través del amor profundo a Jesús en la Eucaristía. Pienso en Santa Teresa de Jesús, gran santa española. Pienso en San Juan de la Cruz. Pienso en San Francisco de Asís. Lista interminable. La semilla de Lutero es pretender renovar a través de la fragmentación. Y según la semilla serán los frutos. Según la semilla serán los frutos. Y entonces nosotros vemos cómo del siglo XVI en adelante, los originales grupos de esta reforma protestante se dividen incesantemente en pequeños grupos. Se fragmentan, uno pensaría, ad infinitum. Aquí tenemos un predicador bautista que genera un grupo nuevo llamado adventista. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando Cristo no apareció entre 1843 y 1844, este hombre Miller tenía que enfrentar, lo tenía de frente, su fracaso. Y ya empezaría a aprender una lección valiosa. Cuando alguien le pone fecha específica y exacta a la segunda venida de Cristo, utilizando incluso pasajes de la Escritura, aquello es garantía total de un falso profeta, porque el mismo Señor lo dejó muy claro. El día y la hora, solamente Dios. El día y la hora, solamente Dios. Si alguien te dice día y hora de esta segunda venida de Cristo, por más bien que maneje la Escritura, por más bien que parezca leer los signos de los tiempos, créeme, tienes delante de ti un falso profeta. El señor Miller, ya de una forma un tanto reluctante, abrazó la posición de un grupo de sus seguidores. Fíjate, sus seguidores también ya empezaron a fraccionarse, fragmentarse, semilla protestante. Reluctantemente adoptó o avaló la posición de un grupo de sus seguidores que se conocían entre ellos como el movimiento del séptimo mes. Cada grupito va adoptando, según sus creencias distintivas, pues un nombre que los identifica. El movimiento del séptimo mes, que decían que Cristo regresaría el 22 de octubre, así de específico, de 1844, que coincidía con el séptimo mes del calendario judío. ¿Qué creen ustedes que sucedió el 22 de octubre de 1844? Nada. Cristo tampoco apareció. Pero esta historia continúa, ¿eh? Nosotros tenemos que hacer un corte, pero yo te voy a pedir que te quedes allí. Será breve, porque ya regresamos para continuar conociendo un poco de la historia de este grupo tan interesante, los adventistas del séptimo día. Ya regresamos. Tengo un par de saludos que hacer. Primero a Evelia Magaña, de Guadalajara, en México. Muchas gracias por seguir el programa cada semana. Y también al Movimiento Familiar Cristiano, este movimiento dentro del seno de la Iglesia Católica que tanto bien hace, particularmente al sector Coacalco, de parte de Yanina y Jorge Carmona, que resulta están de visita en María Visión y están aquí en nuestras instalaciones. Bueno, viendo el programa, aprovechan para saludar. Vamos a continuar con el tema. ¿Qué significa ser adventista? Estábamos en medio de la historia muy interesante de los orígenes de este grupo conocido como los adventistas del séptimo día. Estábamos en aquella parte en la cual el señor Miller falló en su predicción del regreso de Cristo y un grupo de sus seguidores, vean lo que yo decía,
fragmentación dentro de la fragmentación, semilla protestante, se empezó a llamar a sí mismo, a conocerse como el movimiento del séptimo mes, y tenía como distintivo decir que Cristo regresaría el 22 de octubre de 1844, que coincidía con el séptimo mes del calendario judío, de ahí el nombre aquel que se atribuían. Decíamos entonces que cuando tampoco Cristo regresó en 1844, William Miller, abandonó el negocio de profeta. Dijo, no más. Abandonó aquello de predecir la fecha en la que regresaría Cristo, su segunda venida, y entonces sus seguidores se dispersaron, se fragmentaron en un número de facciones, de grupos que competían entre sí. Mataron al pastor, por así decirlo, y las ovejas se dispersaron. Sin cabeza, aquello se volvió, pues, en un cuerpo sin cabeza. Y cuando uno pierde la cabeza, no son buenas noticias. Esa es la gran tragedia del mundo protestante. Un mundo lleno de personas de buena fe, de buena voluntad, que aman sinceramente a Cristo y que están en un cuerpo sin cabeza. Llevados de aquí para allá ante la más reciente novedad, ante el más reciente predicador. Esa no es la voluntad de Cristo. El grupo entonces se fragmentó ante la negativa de Miller de poner más fechas para esta segunda venida. Él no quiso tener nada que ver ya con las nuevas teorías que estaban y seguían produciendo sus seguidores, porque ya metidos en esto se generó una inercia de no. Es que tal vez interpretamos mal esto, tal vez nos equivocamos en aquello y ponían otra fecha y otra fecha y otra fecha. Miller dijo, yo ya no más. Y entonces rechazó cualquier predicción que hicieran y cualquier enseñanza relacionada con estos grupos, incluyendo, muy interesante aquí, las enseñanzas que estaban generando seguidores de él, como una mujer de nombre Ellen Gould White. Ellen Gould White. En los ambientes donde hablamos español, se le conoce como Elena G. White. O Elena G. de White. El señor Miller había predicho, con base en una interpretación muy peculiar que él hizo de pasajes del libro de Daniel y del libro del Apocalipsis, que Cristo regresaría, como hemos dicho, entre 1843 y 1844, pero que regresaría para purificar el santuario, según un pasaje del capítulo 8 de Daniel, en el que interpretaron que el santuario era la tierra. Por tanto decían, Cristo va a regresar a purificar la tierra. Después de estas decepciones de 1844, muchos empezaron a generar una teoría alternativa. En particular, un hombre de nombre Hiram Edson, mientras tomaba un paseo por allí en un campo de maíz, donde hay una siembra de maíz, en octubre de 1844, curiosamente el 23 de octubre, al día siguiente de que falló la profecía de aquel grupo del séptimo mes, mientras caminaba por este cultivo de maíz, dice, sintió recibir una revelación espiritual que indicaba que Miller se había equivocado al identificar el santuario con la tierra. No era la tierra, sino el lugar santísimo en el templo celestial de Dios. Entonces, en lugar de venir de aquel templo celestial a limpiar, purificar el santuario en la tierra, en 1844 lo que había sucedido era que Cristo, por primera vez, había entrado en el santísimo, en el lugar santísimo, pero del cielo, para purificarlo. ¿Ven cómo cuando uno entra en esta vorágine de predicción y de mala interpretación de la Biblia, puede llegar a interpretaciones bastante curiosas, por decirlo menos? Otro grupo de los seguidores de Miller, que habían sido influenciados por otro hombre de nombre Joseph
Bates, que era un capitán de barco retirado, que entre 1846 y 1849 había producido una serie de panfletos, de folletos, en los cuales instaba a los cristianos a observar el Shabbat de los judíos. Vean, qué curioso. Aquello contra lo que San Pablo dedicó muchísimas energías para erradicar. El regresar a la ley mosaica. Bueno, es un capitán de barco retirado, vean, no es un gran teólogo, no es un experto en teología ni en escritura, un capitán de barco retirado de nombre Joseph Bates, que durante 3 años, entre 1846 y 1849, había hecho una serie de folletos, panfletos, insistiendo que los cristianos observaran el Shabbat, el sábado judío, en lugar de adorar en domingo, pues atrajo la atención de cierto grupo de los originales seguidores de Miller. Esto ayudó de gran manera a moldear la identidad del grupo que se estaba formando. Ayudó a fomentar un sentimiento profundo anticatólico. Esto es sentido común. Cuando tú no perteneces a la única iglesia que Cristo fundó, necesitas tener una identidad propia. Pero cuando uno observa las decenas de miles de denominaciones cristianas que existen fuera de la Iglesia Católica, que todas dicen estar basadas solo en la Escritura y solo en la Biblia, y que todas producen interpretaciones de lo más diferentes, uno se da cuenta que lo único que tienen en común esas 30 y tantas mil denominaciones cristianas entre sí es que no son católicas. Porque esa es su esencia, protestar contra la Iglesia. Esa es su identidad. Muchas veces lo único que tienen en común entre ellos todos esos grupos es que no son católicos, porque sus interpretaciones de la Biblia y sus creencias difieren muchísimo de la una a la otra, como de la Luna a la Tierra, o de la Luna a Neptuno mejor. Necesitan, para tener una identidad propia, fomentar un sentimiento anticatólico muchísimos de ellos. Y a esto le van añadiendo ciertas creencias, ciertas prácticas que tienen una apariencia de piedad y de rigor que resulta atractiva para las mentes poco formadas en esto, que resulta atractiva para aquellos que no vivían el catolicismo, por ejemplo. Cuando alguien llega y te presenta una doctrina de rigor, de aparente piedad, de mucho sacrificio, y te contrasta eso contra la vida católica, laxa, light, ligerita, indiferente que tú estabas llevando, y te le mete por ahí 3, 4 versículos bíblicos, como que algo en ti se despierta. Porque claro, el Hijo de Dios que eres estaba dormido dentro de ti, estaba mal alimentado totalmente. Ahora, esto no sin un buen grado de responsabilidad de parte de nosotros católicos, hay que decirlo también. Muchas veces los católicos que nos decimos practicantes no nos podemos interesar menos por aquellos hermanos nuestros que vemos que su fe no les podría importar menos. Nos encerramos de alguna forma como en una especie de ostra. Yo vivo mi fe, yo practico mi fe y los demás que hagan de su vida lo que quieran. No, Cristo no dijo eso, Cristo dijo vayan. Por eso digo que no sin una buena dosis de responsabilidad de parte nuestra y de parte también hay que decirlo de nuestros pastores, obispos y sacerdotes que muchas veces ven cómo está el ataque incesante, el proselitismo terrible de estos grupos, dispersando a las ovejas católicas, jalándolas, sacándolas del redil y una pasividad, vamos, escalofriante. Por eso digo que es una combinación de elementos lo que lleva a alguien a dejar la iglesia católica en la cual nació, pero que tal vez nunca practicó, más allá de su primera comunión, e irse a un grupo como los adventistas del séptimo día, que le ofrecen una identidad que como católico nunca tuvo, nunca hizo suya, nunca conoció. Identidad, digamos, maquillada, con una apariencia de rigurosidad,
con 3 o 4 creencias muy distintivas, como el sábado en lugar del domingo, como no comer cierto tipo de alimentos, como un constante sentirse víctima y perseguido por los católicos, y unas creencias que ya más adelante comentaremos. Sigamos entonces con esta historia. Vean cómo se va armando. Estaba Miller, predicador bautista, que predice el regreso de Cristo, falla, genera un grupo que se empiezan a llamar a sí mismos adventistas por esta venida inminente de Cristo que predicaban. Fallan otra vez, siguiendo la teoría de un grupo llamado del séptimo mes. Miller se retira, pero sus grupos permanecen, y uno de sus seguidores dice: Miller se había equivocado en interpretar lo de la purificación del santuario. Y luego viene por allí un hombre que decía: los cristianos tienen que observar el Shabbat judío en lugar del domingo. Y de pronto a alguien por allí le parece interesante mezclar ambas cosas. La predicación del inminente regreso de Cristo, de su inminente adviento, y la predicación de la observancia de ciertas tradiciones propias de la legislación de Moisés. ¿A alguien le parece interesante unir estas dos? Se generan una identidad propia que además de paso es anticatólica, y comienzan un grupo muy distintivo en el cual culpan a la iglesia, para generar identidad, de haber cambiado en algún momento de la historia, venga usted a saber cuándo, porque no te dan una fecha específica, de haber cambiado el día de adoración del sábado al domingo, de haber ido en contra del plan de Dios. Estas dos líneas de pensamiento, que Cristo había entrado al santuario celestial más que al de la tierra, y la necesidad de observar el Shabbat judío, fueron combinadas por Ellen Gould White, que además dijo haber recibido también ella misma muchas visiones confirmando estas doctrinas, y junto con el señor Edson y el señor Bates, formó el movimiento conocido como Adventistas del Séptimo Día, que recibió su nombre oficialmente en 1860. Cuando tú comparas contra 2000 años de existencia de la Iglesia Católica, te das cuenta que es un grupo relativamente nuevo, pero que, vamos a decirlo, ha logrado una buena cantidad de seguidores. Más o menos se reportan en la actualidad en los Estados Unidos 780.000 miembros, 800.000 miembros, por ahí, poco menos de 1 millón, y en todo el mundo, en los países donde están presentes, algo así como 7.8 millones. Muchos de ellos en países de mayoría católica, como México, y muchos otros países de América Latina. Hacemos un corte, regresamos. Hoy estamos hablando de qué significa ser adventista. Ya regresamos. Dicen que el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Realmente yo no lo sentí, para mí ha pasado muy rápido, pero bueno, espero que con lo que compartimos hoy, que fue una breve historia de este grupo y varios detalles que nos tienen que hacer pensar sobre la realidad no únicamente de los adventistas del séptimo día, sino de todo el mundo protestante, espero que hayamos logrado tener un panorama mejor y más amplio de lo que ocasiona una semilla como la que plantó Lutero, que es una semilla de fragmentación, de división, no de unidad como la que Jesucristo desea y que está plasmada en el Evangelio según San Juan capítulo 17, en aquella bellísima oración que se conoce como la oración sacerdotal, que culmina con el Señor Jesucristo invocando y pidiendo a su Padre la unidad de los cristianos, la unidad de sus seguidores. Unidad no como un fin en sí misma, unidad como un medio. El mismo Jesús lo dice, Juan 17:21, unidad como un medio para que el mundo crea que Jesús ha sido enviado por el Padre. La gran parte de este mundo no cree en Cristo, y en gran medida es por el antitestimonio que los cristianos damos con nuestra terrible división. Démonos cuenta que la división no está en el plan de Dios, y que esta grandísima y gravísima división que viene desde el siglo XVI, que se llama protestantismo, es una división que en su semilla trae el germen de la fragmentación, que por eso vemos constantemente
un grupo surgir de otro grupo. Un hombre que está en su comunidad protestante, aunque le quieras llamar evangélica, pentecostal, como le quieras llamar, y que de pronto un día no está de acuerdo con el pastor, toma algunos versículos bíblicos, no pocos de ellos dicen recibir una inspiración divina y atraen seguidores para formar un nuevo grupo. Hay que tener siempre muy en cuenta que detrás de todo esto, también invariablemente, está la cuestión del diezmo. De esto ya hemos hablado en otros programas. El diezmo riguroso, el 10% de tus ganancias, las primicias de tu trabajo, diezmo riguroso, enseñanza que no es la enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, si bien conserva el título de diezmo para esa contribución que pide a sus fieles, no significa que aquello signifique el 10% riguroso. No, ha conservado el nombre, pero no la esencia del 10% mensual. La Iglesia, por ejemplo, en México, pide a sus hijos la colaboración. Hablo, por ejemplo, de la Arquidiócesis de Guadalajara, en la que yo vivo. La colaboración de un día de tu salario al año. Un día al año. Eso es 1 entre 365. Alguien haga las matemáticas y verá que no se aproxima ni por mucho al 10% mensual. Esa no es una enseñanza católica. Y la obtienen utilizando y manipulando la Biblia. Porque detrás de todo esto, decía yo, hay un gran interés económico. Muchas veces dicen, hermano, tú eres católico, pero ven a nuestro grupo, nosotros te vamos a ayudar porque nosotros somos unidos. Vemos que te falta en tu casa tal vez un refrigerador, tal vez una máquina para lavar, tal vez un automóvil para ir a tu trabajo, tal vez no tienes trabajo, te vamos a ayudar. Bueno, créeme, eso no es una ayuda desinteresada. Es un préstamo a largo plazo. Lo vas a pagar toda tu vida en pagos mensuales a través del diezmo. Y con la consabida predicación de angustia y de terror si no lo das. Hermano, podrás engañar al pastor, pero a Dios no lo puedes engañar, te dicen. Personas yo he conocido católicas que incluso van por la vida con un sentimiento de angustia y culpa porque alguien les dijo que su situación financiera era mala porque no estaban pagando el diezmo. A veces incluso predicadores católicos les dijeron esto. Hay que tener las cosas muy claras. Quedan un par de minutos, les voy a compartir un par de creencias distintivas de nuestros hermanos adventistas del séptimo día para que conozcamos un poco más de ellos. ¿Qué tenemos en común? Pues tenemos cosas en común, Creencia en la Trinidad, en la divinidad de Cristo, en el nacimiento virginal de Cristo, en la reparación que ha traído Cristo, en la resurrección física de los muertos y en la segunda venida del Señor. Tenemos todo eso en común. Tienen un bautismo válido. Fórmula trinitaria, usan agua como materia. Si se tiene la intención de bautizar en el nombre trinitario y haciendo lo que la Iglesia hace, bautismo válido. Creen en el pecado original y rechazan la noción evangélica que dice que uno no puede perder su salvación. Una vez salvo, para siempre salvo. Ellos rechazan esto. Tenemos eso en común. Pero tenemos muchas otras cosas que no son en común. Tienen muchas doctrinas falsas y extrañas. Entre ellas dicen que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia que describe el libro del Apocalipsis. Si alguna vez has escuchado esto, ya sabes dónde está su origen. Que el Papa es el anticristo. Muchas veces circulan folletitos todo diciendo que el Papa es el anticristo. Esto es producto de ellos. Que en los últimos días la adoración de domingo será la marca de la bestia de la que habla el Apocalipsis. Que los que adoren en domingo tendrán la marca de la bestia. Que en el futuro... bueno, es que este lo dejo para un tema especial de un programa. Una creencia muy particular, que las almas, cuando tú mueres, duermen, por así decirlo, entre el día de tu muerte y el día de la resurrección. Que están allí como dormidas.
Esta es una creencia muy interesante de la cual vamos a hacer un programa completo. Y bueno, una de sus creencias peculiares es el insistir en el sábado en lugar del domingo como el día de oración cristiana. ¿Tú quieres saber más acerca de este tema, sábado o domingo? Te recomiendo que escribas al correo tiendavirtual@mariavision.com. Puedes pedir un programa que en Apologética hicimos hace ya un tiempo, que lleva por nombre justamente ese, sábado o domingo. Un tema también muy interesante. Miren, yo les diría esto. En virtud de que tienen un bautismo válido, que creen en la divinidad de Cristo y en la doctrina de la Trinidad, los adventistas del séptimo día son ontológica y teológicamente cristianos. ¿Lo son? Pero una vez que se han separado de la iglesia que Cristo fundó, como sucede con cualquiera que se separa de la iglesia, pues están susceptibles a sufrir de aquello que decía San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14. Susceptibles a ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a la merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Cualquiera que se separa de la iglesia de Cristo está a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error y a ser llevado a la deriva y zarandeado por cualquier viento de doctrina. Ya lo decía San Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La paciencia de nuestro Señor, interprétenla como salvación. No nos angustiemos por cuándo será la segunda venida inminente. Preocúpate por el día de hoy, cómo está tu alma. Piensa que si el Señor no viene, es para tu salvación. Y recuerda lo que dijo también Pedro allí. Las palabras de Pablo, que hablan de estos temas, muchos las tuercen y las malinterpretan para su propia perdición. Adventista significa esperar el retorno de Cristo, con ansia, con amor. Y eso tenemos en común con muchos hermanos cristianos. Pero estemos cimentados en la roca firme que Cristo mismo dejó en su iglesia. Soy Rafael Piña Valdés. A nombre de todo el equipo de María Visión, les agradezco el favor de su atención. Pido que el Señor les bendiga, que María Santísima les acompañe y si Dios nos lo permite, nos encontraremos nuevamente con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. Set this prisoner free. All your wondrous words reach throughout the land.